Hola, buen fin de semana amigos, soy Vali Fogliati con el panorama semanal de nuestros pares Forex, nuestro análisis semanal para la semana que viene del lunes 7 al 11 de abril. Vamos a comenzar como lo hacemos siempre con el par euro-dólar haciendo un análisis de arriba hacia abajo, tal como hacemos en nuestro método antes de decidir invertir en ningún par. Lo que vemos aquí en el marco temporal semanal es que el precio se sigue moviendo, ha atravesado esta zona de resistencia que tenía el precio trabado en el nivel semanal, ahora está tocando esta otra línea de resistencia aquí, pero sigue moviéndose hacia arriba con una clara tendencia alcista. Vamos a pasar a nuestro nivel diario entonces, y lo que vemos aquí es que tuvimos una entrada que es un poco riesgosa, pero que la hemos tomado algunos en nuestro curso como para ir experimentando nuestro sistema. Voy a sacar un segundito estos análisis de los días anteriores. Y lo que vemos sí, es que el precio, luego de tocar este tope de resistencia tan marcado aquí durante tantos días, finalmente rebotó hacia abajo, ¿sí? Atravesó esta línea de soporte, que la voy a poner en el color diario para que sea un poco más claro, ¿sí? El color del marco temporal diario, que lo vemos aquí en esta zona, que es este color azul, azulito. Bueno, en el nivel diario el precio seguía moviéndose hacia arriba, decía, ha atravesado hacia abajo esta línea y ha comenzado un principio de movimiento descendente con un retroceso un poco corto, un poco que solo fue de un par de velas aquí, pero para algunos, bueno, al menos en nuestra cuenta de práctica o en como con posiciones pequeñas, porque es muy riesgoso. Tuvimos aquí una entrada, un 1, 2, 3, con un cruce hacia abajo, vemos aquí del EMA 2 esta línea azul sobre la roja, y un 1, 2, 3 que nos dio una entrada con esta vela, en principio hacia abajo. Si el precio sigue moviéndose hacia abajo, tendremos un cambio de tendencia interesante que seguramente nos dará bastante volatilidad, bastante tiempo para movernos. Lo que vemos aquí es que una vez entrando en este nivel más o menos ya el precio ha tocado una ganancia de 3 veces el riesgo. Para aquellos que hacen salidas parciales, tal como lo enseñamos en el método Vantage, tomando un lote cuando el riesgo recompensa es 1-1 y otro lote cuando es 2-1, ya han ganado 2 veces la entrada y están con el tercer lote abierto, con lo cual no pueden perder dinero. Es una entrada de cierto riesgo, algo agresiva, por la siguiente razón. Primero, porque la tendencia principal, aún en el marco temporal semanal, sigue siendo alcista, si bien vemos aquí que, vamos a ajustar un poquito, que el precio está llegando a ese nivel y probablemente lo atraviese. En caso de no atravesarlo, aquellos que tienen esta entrada tomada van a tener que pensar en salir de sus posiciones. Y la segunda razón por la cual es un poco riesgoso es porque la tendencia, por dos razones en realidad, la tendencia hacia abajo aún no ha sido demasiado definida, recién ahora estamos cruzando la línea del EMA 12 sobre el 36, y por otro lado porque el retroceso, lo voy a marcar en un zoom un poco más grande, este retroceso, estas velas verdes que marcan el retroceso del 1, 2, 3, de este 1, 2, 3, que aquí tenemos el punto 1, el 2 y aquí viene el retroceso, no está demasiado definido. Vemos que tiene una vela con muy poco cuerpo, una segunda vela que sí está un poco más marcada, pero la tercera vela tampoco tiene mucho cuerpo y mucha sombra. Esto lo que significa es que el mercado no se está decidiendo, hay pujas de arriba hacia abajo de vendedores y pujas aquí de abajo hacia arriba por el lado de los compradores, y el mercado no se define. No se define en qué dirección quiere ir. Entonces, esta entrada que se hizo sobre esta segunda vela es un poco riesgosa en realidad. Pero bueno, aquellos que lo hicieron está muy bien. Vamos a ver cómo se ve esto desde el nivel de 4 horas. Este es el 1, 2, 3 que veíamos antes. Bueno, y en el nivel de 4 horas, por supuesto, el cruce del EMA 12 sobre el 36 ya se hizo más claro y ya está habiendo un retroceso
más marcado, si bien el precio ha hecho un tope sobre el EMA 600. En fin, volviendo al nivel diario, bien para aquellos que entraron y lo hicieron con una posición pequeña o salieron ya con 3 lotes, pero sabemos que es una entrada más bien riesgosa. Sí, vamos a marcar en el nivel diario aquí, checar un poquito el zoom para que se vea más. Si el precio sigue retrocediendo y atraviesa esta línea y nos produce un segundo, un 2, 3 aquí, tendremos una posibilidad de una segunda entrada ya más tardía, bajista, en la cual el precio nos estaría dando como una evidencia mayor de que hay un cambio de tendencia hacia abajo. Ha sido una explicación un poco larga, bueno, pero que acerca un poco más a cómo funciona el sistema Vantage, tal como lo enseñamos con mucho más tiempo, por supuesto, en cursos de 3 o 4 meses en nuestro curso Elite en vivo. Vamos a pasar ahora al par libra dólar. Vamos a hacer nuestro análisis de arriba hacia abajo, más de lo mismo. Vemos que el precio se viene moviendo y por ahora sigue moviéndose hacia arriba con una tendencia alcista. Si bien vemos que la última semana esta vela no ha alcanzado a hacer el máximo o sea, ha hecho un máximo inferior, lo cual puede implicar en el nivel semanal que está viendo un cambio hacia abajo, de tendencia hacia abajo. Vemos en el nivel diario que esto ya se dio, ¿sí? Y que el precio ha cruzado aquí el EMA hacia abajo, aunque está ahora en un movimiento medio lateral, y está habiendo un 1, 2, 3 en esta zona, ¿sí? Algunos han hecho una entrada en esta vela, aquí, en la segunda vela que cruza claramente, esta es la primera vela roja que cruza claramente la línea del 1, 2, 3, esta es la segunda y poniendo el stop loss un poco más arriba del máximo inferior, vemos que hay una posible entrada aquí, hacia abajo. Bien por ellos que están ganando, vamos a ver cómo se ve esto en el nivel de 4 horas, aquí vemos la entrada, ¿sí? Vemos que el precio se sigue moviendo hacia abajo, se ve un poco más claro en el nivel diario, y bueno, aquellos que no lo han hecho tengan en cuenta que estamos en principio con esto lo podemos poner, esta línea de tendencia la podemos poner desde aquí, ¿sí? Un cambio de tendencia hacia abajo que nos puede llegar a dar un segundo, un 2, 3 en este nivel, si es que el precio va más abajo de este mínimo de aquí, ¿sí? Vemos que el precio ha hecho un gran retroceso, ha retrocedido más allá del 50% de la bajada del precio esta, y vemos que para que haya un segundo, un 2, 3, entonces tiene que retroceder todo este trecho y pasar esta vela de aquí. Si esto sucede y hay un retroceso hacia abajo, tendremos una segunda oportunidad a tenerlo en cuenta, a ponerlo en observación, para tener una entrada inferior hacia abajo, con una zona posible de rebote aquí que está marcada por esta línea de soporte y por el EMA 200, pero interesante, si el precio se mueve con volatilidad, tenemos más de 500 pips hasta nuestra segunda línea de soporte. Entonces, a tener en observación este posible movimiento, que tal vez suceda durante la semana, tal vez tarde un poquito más. Pasamos ahora a los pares yen, empezamos con el libra yen. El libra yen habíamos marcado este movimiento la semana pasada, en principio vamos a ir al nivel semanal, al marco temporal semanal, que habíamos visto que el precio estaba estancado en este movimiento de cuña. Esto no ha pasado, no ha cambiado demasiado porque el precio estuvo bastante estancado en los pares yen esta semana. En el nivel diario lo mismo, vemos que el precio venía moviéndose dentro de este rango lateral, ¿sí? Y bastante estancado dentro de este movimiento de cuña, y esto se va a ver más claramente en el nivel de 4 horas, perdón. En el nivel de 4 horas vemos este movimiento lateral tan marcado que tuvo una falsa ruptura hacia arriba en este nivel, y podemos marcar nuestro rectángulo entonces en este nivel o al nivel de esta línea de soporte aquí, pero lo más importante es que el precio se viene moviendo en un rango lateral. Lo que vemos claramente aquí, ¿ves? Que el precio en el EMA 200, tanto como el EMA 12 y 36, se han movido lateralmente. ¿Y qué ha sucedido? El precio ha roto hacia arriba finalmente este rango. Tengamos en cuenta que anteriormente hubo en esta zona una ruptura falsa y el precio volvió, o sea, tengamos en cuenta también que el precio ha hecho tope dentro de la línea superior de esta cuña, ¿sí? Que aquí se ve claramente. Dejadme.
Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Yo diría de no entrar en este 1, 2, 3 porque tenemos este tope aquí muy marcado por las líneas de tendencia tanto del nivel diario como del nivel semanal. Pero si el precio se sigue moviendo hacia arriba y rompe finalmente no solo esta zona de movimiento lateral de rango, sino la zona superior de la cuña durante la semana que viene, vamos a tener una entrada muy interesante hacia arriba alcista, ¿sí? Con buenos augurios. Un segundito. Sí, seguimos. Parecía que se iba a colgar el programa, pero no. Y en el caso de que tengamos esta entrada alcista, un segundito, vamos a ver cuál es nuestra próxima zona de soporte, que la tendríamos aquí. Acá hay una línea, vamos a marcar algunas más, así de paso practicamos marcando líneas de soporte y resistencia, ¿sí? Y también tenemos una línea de máximo que sería esta de aquí. ¿Por qué estas líneas? Bueno, en principio porque vemos que el precio ha operado respetando esta línea tanto como resistencia aquí, como soporte y como soporte aquí, lo cual nos marca una línea de soporte y resistencia muy marcada, lo mismo que esta aquí, y estas que están aquí lo mismo. Tenemos una línea acá que operó como resistencia y otra vez aquí. Esta línea operó como resistencia de una forma muy marcada, miren cómo ha rebotado el precio luego de tocarla. Entonces, en caso de que entráramos, volvemos aquí a nuestro nivel diario, de 4 horas, en que entráramos en una entrada alcista, sería muy propicia porque tendríamos más de 1800 pips, perdón, a ver, sí, hacia arriba para movernos. Vamos a dejar entonces este par por aquí. En caso de que el precio decida romper hacia abajo la cuña, esto no va a pasar la semana que viene porque tiene mucho trecho para recorrer, pero bueno, podríamos tener una entrada bajista una vez que rompa esta línea inferior de la cuña. A tener en observación este par, tal vez tarde un poco en moverse, pero bueno, lo seguiremos observando. Vamos al euro-yen. En el euro-yen ha sucedido lo mismo que en el par anterior, se ha generado una cuña con el precio como vemos aquí, si bien la tendencia predominante en el nivel semanal sigue siendo alcista, bueno, ya ha habido, era alcista mejor dicho, ha habido un máximo inferior aquí, ¿sí? Inferior a este de aquí, que indica un posible cambio hacia abajo de la tendencia. Vamos a ver en el nivel diario que la cuña se ve más clara, ha hecho un movimiento parecido al par anterior, ¿sí? Los dos pares pertenecen a los pares yen, suelen tener movimientos parecidos y esta cuña la voy a marcar más claramente aquí, a ver si puedo seleccionar esta línea, sí, y proyectarla aquí, y esta vamos a ajustar un poquito aquí nuestra línea semanal. Vemos que el precio se viene estancando dentro de estos niveles y que ha hecho un retroceso muy marcado en el nivel diario. Vamos a ver cómo se ve esto en el nivel de 4 horas. Claramente el precio pareciera que ha rebotado en la línea superior de la cuña y que se está moviendo con mucha volatilidad hacia abajo. Algunos alumnos que estudian conmigo en el curso un poco más avanzado han hecho una entrada aquí en lo que llamamos el trading de rebote. En este nivel, con un stop loss bastante pequeñito y ya llevan una relación riesgo-recompensa mayor a 2, o sea, están ganando más de 2 veces el riesgo. Aquellos que no lo hicieron, les recomiendo esperar porque ya ha habido mucha volatilidad hacia abajo. ¿Qué puede suceder? Que el precio siga moviéndose, ¿sí?, hacia abajo hasta el nivel inferior de la cuña. Y ahí tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede, porque pueden pasar dos cosas: que lo atraviese, a partir de lo cual buscaríamos que genere un retroceso aquí, creando un 1, 2, 3, una vez que atraviese esta línea inferior de la cuña, con una posible entrada bajista, en lo cual el precio, una vez que atraviesa la cuña, suele moverse con mucha volatilidad, o puede suceder que el precio decida, como sucedió anteriormente aquí, rebotar en la zona inferior de la cuña, con lo cual nos va a dar una entrada de rebote interesante en este nivel, esperando que haya una segunda vela verde con un stop loss apenas debajo de la línea de cuña. A esperar a ver qué sucede. Tenemos esas dos posibilidades. Hoy por hoy yo diría de no tocar este par porque está en la mitad de los límites superiores e inferiores de la cuña, con mucha volatilidad, en principio con un tope en el nivel del EMA 200, que es esta línea blanca. No podemos hacer nada más que esperar, pero puede llegar a este nivel y darnos una entrada interesante, ya sea bajista o de rebote hacia arriba. A esperar.
Pasamos al par dólar-yen. El par dólar-yen es el más estancado de todos nuestros pares yen. Como vemos, sigue moviéndose lateralmente, como lo viene haciendo prácticamente desde diciembre del año pasado. Aquí lo vemos, que tuvo un movimiento lateral que luego rompió, pero se embarcó en otro movimiento lateral que lo vemos aquí, y recién ahora está alcanzando la parte superior de este movimiento lateral, que la podemos marcar sobre el tope de esta vela, y respetando esta línea de resistencia que estaba marcada por la zona inferior de este rango, sin mucho movimiento. No hay mucho que podamos hacer. Yo la semana pasada había marcado en el nivel diario este posible 1, 2, 3, ¿sí? Una vez que el precio se moviera hacia arriba, pero no está sucediendo eso, así que quedamos con este par en suspenso, a ver si logra romper hacia arriba esta zona, con lo cual tendríamos sí, una posible entrada alcista. En cualquier manera, vamos a ir al nivel semanal. Vemos que el precio viene estancado prácticamente, sí, desde noviembre, diciembre del año pasado, lo cual implica que tenemos más de 12, 13 semanas en el que el precio apenas se viene moviendo, ¿sí? El par dólar-yen, entonces dejémoslo un poquito ahora en observación, a menos que el precio junte momentum, que el mercado decía embarcarse de una vez con un movimiento que nos marque algún tipo de volatilidad, ya sea hacia arriba, rompiendo hacia arriba por aquí, como decíamos antes, o con un rebote y rompiendo hacia abajo aquí, y nos dé una entrada. Lo dejamos en una observación secundaria, pasamos a nuestro último par, que es el euro-yen, y vemos más o menos lo mismo que antes. Lo voy a hacer bien corto porque estamos en la misma. En el nivel diario vemos que el precio no se está moviendo mucho, que ha rebotado en el nivel superior de esta cuña que está aquí, y que el precio está ahora tocando prácticamente la parte inferior. No hay mucho que podamos hacer, aquí lo vemos más claramente. Está casi exactamente que nuestro par libra-yen, tocando el tope del EMA 200. A esperar, amigos, a ver qué pasa si el precio rebota aquí y tenemos una entrada de rebote, o si el precio rebota, atraviesa hacia abajo la cuña y nos da una entrada de venta. No podemos hacer mucho más, pues lo que sí podemos hacer es pasar a nuestro par OSI. El OSI decía, nuestro par dólar australiano, dólar norteamericano. Aquí sí tenemos una entrada interesante. Vamos a ver el análisis de arriba hacia abajo. Bueno, en el nivel semanal seguimos teniendo una tendencia bajista. El precio está recién retrocediendo, pero todavía atravesando apenas la línea del EMA 12. Pero en el nivel diario lo que vemos es que el precio ha tocado un tope superior aquí, con una ruptura hacia arriba de esta entrada de cuña. ¿Qué significa esto? El precio entonces rompe esta zona que está aquí, con esta línea de estancamiento de precio que no lograba romper, ¿sí? La voy a marcar un poquito más abajo. Por supuesto, esto es una zona, no una línea, como todas las zonas de resistencia y de soporte. El precio la respetó aquí, la respetó varias veces aquí, luego durante varios días aquí. Ahora lo que ha sucedido, y es interesante, es que el precio ha roto con mucha volatilidad la cuña esta que estaba marcada aquí, ha roto, esto es lo interesante, la línea del EMA 200, y ha retrocedido durante un par de días sin llegar a tocar sobre la línea del EMA 200, generando un 1, 2, 3 y una vela verde que ha roto este 1, 2, 3. El problema que tenemos aquí es un poco doble. Es que tenemos esta línea de resistencia tan marcada aquí, que viene del nivel semanal. La voy a marcar, ¿sí? Checar el precio. Y aquí la vemos, es esta línea que ha respetado el precio en los últimos tiempos tantas veces, nos está actuando como resistencia ahora aquí. Entonces vamos a volver al nivel diario y nos va a quedar más claro qué es lo que está sucediendo. El precio está respetando, no está pudiendo romper esto, pero ha habido un pequeño 1, 2, 3 que también es un poco problemático, porque solo 2 velas no es suficiente retroceso y no ha llegado a rebotar sobre el EMA 200. Aún así ha habido un 1, 2, 3 con un movimiento hacia arriba, que lo vemos aquí, ¿sí? Esta tendencia hacia arriba de aquí. Y el precio ha roto este 1, 2, 3. Yo diría de esperar a ver si el precio rompe esta línea de resistencia que está siendo tan respetada en el nivel diario. Y si lo hace, sí tendremos una segunda posibilidad de entrada con un 1, 2, 3 aquí arriba. Recién tendríamos entonces un tope, un posible rebote del precio
a unos 320 pips hacia arriba. Esperar entonces a ver si el precio decide seguir moviéndose hacia arriba. Tengamos en cuenta que cualquier entrada por ahora que tengamos, hasta que no esté bien definida esta tendencia hacia arriba, es un poco agresiva, porque como vemos aquí, la línea semanal marca aún una tendencia hacia abajo que ha sido rota. Pero bueno, entonces esto es interesante porque en los próximos días se va a definir si el precio se mueve dentro de este nivel, pasando este nivel, decía, de resistencia, y nos daría un 1, 2, 3 con una entrada interesante aquí. A esperar, a tenerlo en la observación junto con nuestro euro dólar y libra dólar, y pasamos a nuestro último par, que es el oro. El oro, como comentábamos la vez pasada, también está haciendo un movimiento interesante, nos dio un montón de entradas desde que rebotó en este doble tope inferior. Acá vemos un principio, el primer 1, 2, 3 que sucedió, que nos dio entradas con mucho movimiento hacia arriba. Para algunos tuvieron una segunda intención y lo hicieron de entrada luego de que el precio rebotó y marcó una serie de 1, 2, 3 que se ven más claros. Un momentito, aquí, ¿sí? Perdón, aquí. En el nivel de 4 horas, aquí nos dio varias posibilidades de entrada que hemos aprovechado y nos ha dado una serie de pips interesantes. Y ahora, ¿qué está sucediendo? Vamos a volver con el nivel diario. Lo que ha sucedido es que el precio claramente se ha movido hacia abajo, ¿sí? Lo ha hecho durante aproximadamente ya casi 15 días, 14 días, y está empezando a tener un retroceso hacia atrás, que lo vamos a tener en observación, ¿sí? A ver si llega a formar un 1, 2, 3 válido. Y lo interesante de esto es que tenemos aquí nuestra línea del EMA 200. Si el precio retrocede sobre la línea del EMA 200 y rebota hacia abajo de nuevo, vamos a tener una entrada muy interesante bajista, ¿sí? Dentro de lo que es el sistema Vantage. Vamos a hacer una pequeña observación de cómo se está moviendo esto. Sí, aquí vemos el 1, 2, 3. Vemos que el precio ha roto claramente en el nivel de 4 horas y ha tenido un retroceso aquí que, si bien no es muy claro, algunos de nuestros alumnos se arriesgaron. Tengo un par de emails, han tenido una entrada aquí con una ganancia interesante, pero bueno, bastante riesgosa, ¿sí? Con un stop loss en este nivel, y que le ha dado aproximadamente una ganancia de 3 veces la entrada. Luego el precio atravesó esta línea del EMA 36 y obligó una salida en este nivel. Aquellos que no han entrado o que no se han arriesgado con esta entrada, recordemos que estamos observando entonces en el nivel diario este posible retroceso. Hay una vela muy marcada aquí, vamos a ver qué pasa en los próximos días. Muy bien, alumnos, los dejo, nos vemos la semana que viene con nuestro panorama semanal. Aquellos que están en el curso Vantage en vivo, avanzado ya, nos vemos el martes que viene, en el cual seguiremos analizando no solo estas entradas de swing trading, sino más en vivo, entradas intradías para aquellos que les gusta negociar en intradía. Gracias por todo, nos vemos la semana que viene, un gran abrazo.